Pues muy bien, la verdad que muy feliz, muy contento y bueno, sabemos que es una semana muy especial, con un partido distinto como es el derbi y los que somos de aquí de la casa pues sabemos lo que significa y lo que conlleva jugar y ganar un partido como este. Entonces pues con todo el foco puesto en ganar, en preparar bien el partido e intentar rendir al mejor nivel. Después de ganar pues estos 3 partidos consecutivos, sumar 9 puntos, salir un poco de la zona peligrosa del descenso, pues eso yo creo que al equipo le suma en un estado anímico positivo y bueno, como he dicho anteriormente, con un momento muy bueno, ¿no?, para encarar un partido como es el derbi, que ojalá podamos seguir consiguiendo estos resultados de los últimos partidos y poco a poco pues intentar escalar posiciones y no tener, ¿no?, ese límite del que teníamos antes estando abajo. Poco a poco pues se va viendo y se va también valorando un poco más pues ese trabajo, ¿no? Al final, desgraciadamente, en el fútbol depende de los resultados, ¿no? Y muchas veces pues se viven pues ciertos momentos, ciertas etapas que no son muy agradables, que a pesar de que el equipo juegue bien, pues no conseguía esos puntos, no conseguía la victoria y bueno, parece ser que ese tramo o esa etapa de temporada ya la pasamos, la vamos dejando atrás y eso es buena señal, ¿no? Recuperar el mejor estado de forma de todos los jugadores, tener a la plantilla operativa para los partidos que quedan ya a final de temporada e intentar sumar lo máximo posible y yo creo que al final cuando ganas vas recuperando la mejor versión de todos nosotros. La historia al final avala un poco al Sevilla, pero sí que es cierto que este tipo de partidos pues no se gana mirando hacia atrás, ¿no? Se gana demostrando en el día a día y no nos vale lo que hicimos en los años anteriores, por lo tanto yo creo que es un partido que yo nunca me ha gustado, ¿no?, dar un pronóstico o quedarme con un favorito en función de los últimos resultados. Yo creo que en este tipo de partidos, como se vive de manera diferente, el que viene de una mala racha llega herido y tiene una oportunidad de dejarlo atrás con una victoria y el que viene anímicamente bien de victorias, pues también tiene un buen momento para encarar este tipo de partidos. Al final son 2 maneras de motivarte distintas, pero que cuando llega este tipo de partidos, pues viene muy bien para que la gente saque su mejor versión a pesar del momento que estés viviendo. Bueno, nosotros ya vamos calentando un poco, ¿no?, esta semana el partido, ¿no?, calentando todo en el buen sentido, sabiendo lo que nos jugamos, ¿no?, que no solo son 3 puntos, que es un partido muy muy importante, donde va a haber mucha intensidad, va a haber mucho balón dividido y bueno, al final los duelos pues es muy importante que los ganemos porque son pequeños detalles de actitud y de intensidad que después pues nos pueden ayudar mucho a ganar. Entonces en estos entrenamientos pues estamos ahí, ¿no?, haciendo hincapié pues en los balones divididos, en robar el balón y recuperar pronto, intentar quitarle la pelota al Betis, que es un equipo que quiere mantener siempre la posesión, ¿no? Sí, sí, hombre, lo viví con muchísima ilusión. Fue en el Pizjuán, empatamos, si mal no recuerdo, y bueno, era algo con lo que soñaba desde pequeño, ¿no? Había estado pues toda mi vida, ¿no?, desde pequeñito en el Pizjuán animando a mis jugadores, a mi equipo y bueno, después tener esa oportunidad tan joven de verte ahí y ser tú el que recibe pues la ovación, el cariño de la afición, pues fue un momento inolvidable. Sentí una molestia esa semana, al final llegué bien para jugar, pero no había entrenado 2-3 días con el equipo para competir al nivel que yo consideraba que hay que estar, ¿no?, con el grupo, pero bueno, tuve la suerte de vivirlo, de estar con el grupo apoyándolo, aunque fue en el banquillo, salí a calentar, al final no salí, pero sí me hubiera gustado, ¿no?, haber vivido ese derbi. En casa no fue posible, pero mira, el domingo pues el fútbol te da oportunidades y el domingo tenemos otra de hacerlo en casa del eterno rival y bueno, con una oportunidad muy buena para poder ganar, ¿no? Yo tengo un poco de todo, pero sí que es verdad que al 80% el entorno, tanto familiar como amigos, somos del Sevilla. Pero después hay algún cascarón por ahí verde, algún verderón que nos queda, que bueno, al final es rivalidad sana. Yo creo que lo que simboliza un poco, ¿no?, la ciudad nuestra, pues esa manera de vivir que tenemos, ¿no?, y vivimos con ese día a día, ¿no?, con el bético, con el sevillista, con esa rivalidad que dentro de la familia también tengo pues alguno que pues en las Navidades no lo invitamos, ¿no?, invitamos a todos, ¿no?, pero vivimos con esa guasa y ese cachondeo que nos sirve para todo año. Son 2 partidos, pero bueno, ya da igual lo que haga el Betis o el Sevilla durante la temporada, que si ganas el derbi a nivel familiar a ellos le vale, aunque quede después 4 puestos por abajo de tu eterno rival, le da igual porque nos ganó el derbi, ¿no? Entonces se vive de una manera muy peculiar, muy sevillana,
y bueno, con eso hemos vivido desde que éramos pequeños, ¿no? Es un poco diferente, ¿no? Porque al final en París, pues contra el Marsella hay esa rivalidad, ¿no? De derbi, ¿no? Pero y en Madrid es más que el derbi Atlético Madrid, quizá un poco más el partido es el clásico, ¿no? Entonces son rivalidades muy diferentes, ¿no? Porque en este caso son dos equipos de la misma ciudad, como somos el Sevilla y el Betis. En el caso de París no, en el caso del Madrid lo ven el partido más importante como contra el Barça. Y aunque sea el derbi también con el Atlético de Madrid, también es un partido especial, pero aquí se vive de otra manera, ¿no? Ni mejor ni peor, simplemente diferente por nuestra manera de entender la vida, nuestra manera de vivir y por nuestra manera también de entender el fútbol, ¿no? Yo creo que si hay una ciudad que se asemeja a esa locura con su equipo, yo creo que sería Sevilla, ¿no? Trasladada a lo que es para mí el fútbol argentino, esa rivalidad entre River y Boca. Eso es lo más parecido, yo lo veo entre Sevilla y Betis, ¿no? Hombre, sería maravilloso, ¿no? Yo creo que sería una forma muy bonita de sumar puntos y sobre todo si encima pues podemos hacerlo con un gol como en los últimos partidos, pues sería maravilloso. Para mí a nivel histórico, a nivel personal sería un recuerdo inolvidable, ¿no? Poder hacer gol allí y que el equipo gane, por encima de todo que el equipo gane, me da igual que meta yo o que meta otro, ¿no? Yo creo que no hace falta contar, ¿no? La pasión con la que vive nuestra afición este tipo de partidos y todo en general. Lo hemos visto a pesar de haber arrastrado muy malos resultados al comienzo de temporada, cuando hemos ido de viaje a jugar fuera, Getafe, Atlético de Madrid, Almería, hemos visto siempre el cariño, el apoyo y el compromiso que tiene la afición con el equipo, ¿no? Por eso no me sorprende para nada, ¿no? No solo en el Betis, ¿no? Hay que valorar el esfuerzo de la afición, sino ese esfuerzo que han hecho cuando el equipo estaba mal, cuando el equipo necesitaba pues un abrazo, un apoyo. Yo creo que han estado siempre ahí, ¿no? Y eso yo creo que refleja un poco la grandeza de la afición que tenemos. Bueno, va a ser un momento muy especial y muy emotivo para mí. A mí me gusta disfrutar mucho de ese tipo de momentos porque creo que a lo largo de toda mi carrera me preparé mucho, ¿no? Para vivir este tipo de encuentros con tanta presión, con tanta partidos que son muy especiales, que tienen mucha proyección a nivel mundial, ¿no? Y en ese aspecto pues estoy deseando disfrutarlo, vivirlo en primera persona y bueno, al final son pequeñas cosas por lo que uno toma elecciones en la vida para disfrutar de cosas como esta, ¿no? Y en este caso es un plus más, ¿no? Por el que vine a Sevilla para vivir también este tipo de partidos. Desde los 8 años que llegué al Sevilla hasta los 19 que me fui, he tenido la gran oportunidad de jugar muchísimos derbis y la verdad he tenido también la suerte de ganar la gran mayoría de los que jugamos en categorías inferiores y bueno, me recuerdo pues nos metíamos todos en la ducha con la ropa, a celebrarlo, era toda una fiesta, ¿no? Y bueno, ojalá podamos celebrar también el domingo de la misma manera.